La palabra a su autor. Gracias, señor presidente. La pregunta que formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular al Consejo de Gobierno es la siguiente. ¿Qué actuaciones en materia de política social dirigidas a las personas afectadas con enfermedad de Parkinson van a desarrollar en el Principado de Asturias? Gracias. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí, buenos días, presidente, diputado. Le diría qué actuaciones van a desarrollar y estamos desarrollando. No solo que vamos a desarrollar, sino que estamos desarrollando. El Parkinson, sabe usted que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en los países desarrollados. Sabe que en personas mayores de 65 años la padecen entre un 1 y un 2% de la población y que en Asturias estamos hablando de un universo de personas afectadas de unas 4.000 personas. Yo creo que muchas otras patologías neurodegenerativas tienen que ser objeto, junto con el Parkinson, de la atención prioritaria de todo lo que tiene que ver con la coordinación sociosanitaria. Primera cuestión, porque las personas afectadas por el Parkinson necesitan unos servicios públicos que tienen que abarcar desde la alta tecnología quirúrgica, la estimulación cerebral profunda y también la ayuda para las actividades de su vida diaria. En ese sentido, creo que es fundamental conocer la amplitud de esta cuestión. Todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario, y según la información de la Consejería de Salud, le diré que el UCA ha intervenido con buenos resultados a más de 300 enfermos de Parkinson. Esta cifra convierte a nuestro centro en un centro pionero y referente nacional de cirugía neurofuncional. Solo en el año 2015, 25 pacientes fueron intervenidos en la unidad de trastornos del movimiento del complejo hospitalario para mejorar algunos de sus síntomas. También tenemos que saber todos que nuestro hospital de Cabueñes, en Gijón, dispone de una consulta monográfica para la atención al Parkinson y a otros trastornos del movimiento. Le decía que estos enfermos necesitan una atención integral y, en ese sentido, lo que es competencia de nuestra consejería, de la Consejería de Servicios Sociales, le diré que las actuaciones están encaminadas a atender a las personas una vez son valorados o bien con discapacidad o bien con algún grado de dependencia. En ese sentido, están a su disposición los recursos desde una prestación económica por cuidador familiar, a la ayuda a domicilio, a la teleasistencia, a los centros de día o a otras actividades de prevención y promoción de la autonomía. En cuanto al apoyo de familiares, muy importante, si hablamos de este tipo de enfermedades, le diré que estamos potenciando la coordinación con el ámbito sanitario para realizar talleres formativos para las personas cuidadoras y también potenciando su movimiento asociativo específico. Desde nuestra consejería se ayuda y se apoya en sus planteamientos a dos asociaciones, Asociación Parkinson Asturias y Asociación Parkinson Jovellanos del Principado de Asturias, y también desde la Consejería de Sanidad a estas dos asociaciones y también a Parkinson Corbera. Decirle también que realizamos convenios de investigación sobre el Parkinson permanentemente desde el año 2002 para que sea estudiado por el Laboratorio de Genética de nuestro hospital y que también mantenemos el convenio con las entidades para el tratamiento en la piscina, tanto de nuestro centro hospitalario de referencia en Asturias como recientemente con el Ayuntamiento de Navia para Parkinson de Occidente. Gracias, señora consejera. Tiene la palabra el señor Rodríguez. Presidente, señorías, consejera, en Asturias, como bien decía usted, hay 4.000 familias con un enfermo de Parkinson y en 1 de cada 10 la enfermedad está en fase muy avanzada. Los expertos hablan de familias y no solamente de pacientes, porque es una patología que repercute en el entorno de quien la sufre. Hace unos meses la presidenta de la Federación Española de Parkinson presentaba en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo el libro blanco del Parkinson.
La obra, decía la presidenta, es una guía para los pacientes y sus familias y una llamada de atención sobre sus necesidades que pasan por recibir más terapias de rehabilitación. Con esta pregunta, consejera, quisiéramos que nos ampliase la información acerca de las actuaciones tendentes a mejorar la calidad de vida de los enfermos de Parkinson, porque permítame que le diga que creemos que estas actuaciones no son suficientes. Agrupaciones como la Asociación Parkinson Asturias o la Asociación Parkinson Jovellanos, que usted mencionaba en su intervención, velan por los derechos de los pacientes, les asesoran y ofrecen tratamientos. Y ustedes, consejera, ¿en qué medida velan por los derechos de estas personas? Las personas con una enfermedad crónica, como es el Parkinson, presentan unas necesidades específicas que, al tratarse de enfermedades de larga duración y con distintos niveles de progresión, demandan mayoritariamente una atención que, además de basarse en tratamientos médicos y quirúrgicos, se centre en una perspectiva sociosanitaria que garantice la calidad de vida de estas personas, mediante una información actualizada, un apoyo emocional tanto a personas afectadas como a sus familiares y un fomento de su autonomía y cuidado. En nuestro grupo parlamentario tenemos la sensación de que existe un cierto desinterés en la Administración pública y, en concreto, cuanto concierne a su consejería. Por eso hoy le queremos exigir un mayor compromiso. Debe ser consciente de la situación en que se encuentran los afectados y sus familias y, por consiguiente, ofrecerles una actuación integral y efectiva. Hablamos de actividades divulgativas, información, orientación, asesoramiento y actividades de ocio y tiempo libre. En más de una ocasión se lo hemos recordado, señora consejera, son tiempos en los que toca anteponer las personas a los números. Por ello, le exigimos sensibilidad y justicia con estas personas y sus familias. Desde el Grupo Popular le recordamos y le reclamamos que intensifique las actuaciones en materia de política social que sirvan de apoyo, de ayuda a los afectados. Más tratamientos rehabilitadores, potenciar la autonomía del enfermo, vivienda adaptada y más profesionales. Igualmente, consideramos importantísimo poner en marcha una campaña de información al conjunto de la sociedad asturiana y de sensibilización de los profesionales de los servicios sociales del Principado de cara a difundir el conocimiento de la realidad que sufren a diario estas personas y sus familias. Quisiera decirle igualmente, señora consejera, que la cuestión principal que hoy abordamos no es una cuestión económica ni de financiación, puesto que para el cumplimiento de lo que le estamos pidiendo tiene dinero más que suficiente. Es una cuestión de justicia social, podríamos decir, lo que en muchas de sus resoluciones, señora consejera, no vemos. De hecho, hace un tiempo usted afirmaba que los servicios sociales realizarían valoraciones urgentes en dependientes con enfermedades degenerativas como el Alzheimer, ELA y Parkinson, para prestar una atención sociosanitaria más eficaz y a tiempo. Así lo comentó usted antes de participar en los actos que organizó la Asociación Parkinson Asturias el Día Mundial de esta enfermedad. Aseguraba que estaban ultimando el reglamento que permitiría realizar conciertos con las asociaciones de pacientes que prestan una rehabilitación integral, lo que es, por cierto, una reivindicación histórica de estas asociaciones, de estas organizaciones, y calculaba que estaría listo para finales de año, coincidiendo con el nuevo programa marco. En este sentido, nos gustaría conocer cómo avanza este reglamento, señora consejera, en qué situación se encuentra, ya que estamos hartos de mentiras socialistas, porque, consejera, detrás de lo aparente, también se lo hemos dicho más de una ocasión, detrás de lo aparente nada es lo que parece, por muy social que nos lo quieran vender. Esto ha quedado puesto de manifiesto en la presente legislatura en más de una ocasión. Estas conversaciones suyas deben materializarse ahora en medidas concretas, en soluciones. Con el Gobierno socialista de Javier Fernández, los servicios sociales responsables y de calidad no están asegurados. Lo único asegurado son los abusivos impuestos. Por eso, en esta ocasión, le pedimos que sea consciente de la situación actual que sufren estas personas y sus familias, que en este momento de crisis nos reclaman del más alto grado de esfuerzo en esta materia. Ni podemos ni debemos dejar de atender a nuestros ciudadanos. En este caso que hoy nos ocupa, a las asociaciones de pacientes que reclaman convenios con el Principado para mantener las terapias de rehabilitación. Consejera, ahora solo le falta pasar de las musas al teatro y lograr que todo lo que predica tenga efectos en la vida práctica.
Es decir, que de una vez por todas las asociaciones de pacientes de Parkinson sepan qué hacen de verdad desde su consejería en esta materia. Y cuanto antes, mejor. Gracias.